Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Con Libertad de Decir. Yo soy María Oropesa y esta vez estaré conversando con Juan Martín Salvador, quien es un gran amigo de la libertad, no solamente de su país, Ecuador, sino también de la región. Y bueno, estaremos conociendo un poco de cómo ha sido su experiencia en el activismo político en su país, cómo ha sido el hecho de difundir las ideas en su país y además también cómo ha sido la defensa de esas ideas en toda la región de acá de América. Entonces, bueno, bienvenido Juan Martín. La verdad es que un tremendo honor poder tenerte en este espacio. Muchas gracias, María. Bueno, el honor es mío. Qué bueno poder verte a los años. Un saludo a todos los que nos escuchan desde Quito, Ecuador. Bueno, Juan Martín es colaborador en el Think Tank Libre Razón, también es coordinador local de Student for Liberty en Ecuador y es precandidato a asambleísta por el Distrito 1 del Distrito Metropolitano de Quito. Además de eso, Juan Martín es también el primer vocal joven de Pichincha del partido Creo. Yo quiero que nos cuentes un poco sobre esto, Juan Martín, porque bueno, evidentemente eres un joven que hace política desde muy temprana edad, algo que bueno, que no ocurre muchísimo en todos los países, porque casi siempre dicen que bueno, que la política no es para la juventud. Eso, sobre todo en mi país, lo he escuchado muchísimo, como que los jóvenes no estamos para eso. Latinoamérica en general. Latinoamérica. Entonces, sí me gustaría un poco que nos hables cómo fue esa motivación de ingresar en la política desde tan corta edad. Bueno, a ver, todo empezó en el año 2017. Yo estaba en la universidad en esos momentos, estaba a media carrera. Y bueno, el país vivía un momento muy difícil, políticamente hablando, porque era una elección crucial para el Ecuador. Estábamos hablando que el país tenía dos opciones, que era la opción del continuismo en ese tiempo todos pensábamos que Lenín Moreno iba a tener el mismo programa que Rafael Correa. Y bueno, entonces la opción era Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Guillermo Lazo representando las ideas de libertad, de libre comercio, de una economía abierta, dinámica, y por el otro lado Lenín Moreno representando el mismo, hasta donde pensábamos, el mismo modelo del socialismo que hasta el momento ya había causado muchos problemas económicos en Ecuador. Yo en ese momento no estaba militando en ningún partido, ni siquiera formaba parte de Estudiantes por la Libertad, ni ninguna organización pro libertad. Pero al ver la necesidad, y bueno, más que nada fue una sensación de impotencia, al ver cómo seguía avanzando este proceso político social en el país. Y yo sentí la necesidad de que era hora de actuar, de que no bastaba con quedarnos en casa o opinar de política en la mesa o en la universidad, sino que era hora de actuar. Recuerdo que en el 2017, las elecciones, muy parecido a lo que había pasado en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral tuvo un actuar muy sospechoso en el que a la final, después de un apagón informático, como lo llamaron, eh, las elecciones dieron como ganadora a Lenín Moreno. Entonces, esto era una señal de fraude. El Ecuador vivía una ola de indignación. Ya incluso se fue a segunda vuelta. Logramos pasar a segunda vuelta y donde ahí se concretó el fraude y finalmente Lenín Moreno terminó siendo el presidente del Ecuador. Aquí fue donde yo dije, ok, no puedo irme del país porque no me parece el camino por ahora. Creo que quiero luchar por mi país aún. Y dije, o hago algo o me quedo con brazos cruzados y dije, ese no es el camino. Ahí es donde yo empecé a entrar a Estudiantes por la Libertad, donde yo tuve la oportunidad de aprender un montón sobre las ideas de la libertad. Siempre había tenido ya la percepción de cuál es el camino correcto a la prosperidad, el camino de la libertad económica, la libertad individual, pero
necesitaba alguien que me guíe, una organización como esta, que me guíe, que me forme más académicamente, con conocimientos más profundos. Y posteriormente, en el año 2018, yo ya ingresé a Jóvenes Creo. En Jóvenes Creo empecé una carrera, fui coordinador de capacitaciones, porque yo quería que muchas veces, y de muy buena fe, hay gente en los partidos que promueven las ideas de la libertad, como tú también sabrás, Mariel. Creo que es verdad, o sea, nos mueve las ganas de libertad, pero por otro lado no sabemos cómo responder ideológicamente ante las ideas que existen en Latinoamérica. Entonces yo quería expresar mis ideas y decir a la gente de Creo una razón más para estar en Creo, los principios de Creo, los principios de la libertad. Y es ahí que empecé. eh, Poco a poco hemos ya pasado elecciones seccionales, hemos pasado elecciones, una elección, esta elección que se viene, que ya es una elección presidencial. Y bueno, eso en estos 2 años. En jóvenes creo que ahora yo funjo como primer vocal de Jóvenes Creo Pichincha, que es la provincia en la que hemos tenido la oportunidad, y en realidad esta es una elección sin precedentes, porque como nunca antes, creo y lo digo con mucho orgullo, ha dado mucha cabida a jóvenes preparados, sacando a relucir los ideales del partido mismo, ¿no? Que confiar en la juventud y a la vez en la experiencia de otros políticos. Esto contrasta mucho con la tradición partidista de los otros partidos, en la que por lo general se pone gente más famosa. Y creo que esto muchos latinoamericanos me entenderán. Prefieren, antes que poner a un abogado, un economista o alguien, algún experto, prefieren poner a famosos, a actores de telenovelas, a, a bailarines o cosas así. Realmente un desastre y una falta de respeto, no porque no porque esas profesiones no puedan fungir en favor de la sociedad, sino porque muchas veces es gente que no está preparada para ir a decidir el futuro de un país. Entonces, es aquí donde creo marca la diferencia en estas elecciones, y apuesto a muchos jóvenes en la papeleta o en las precandidaturas. Bueno, yo primero que nada quiero de verdad felicitarte porque desde luego a mí me enorgullece muchísimo que jóvenes como tú estén hoy día estén al frente de, bueno, de poder optar a un cargo. Eso significa que chamos con ideas nuevas, con ideas frescas, tienen la oportunidad de poder llegar al poder, y que desde luego eso no pasa en todos los partidos políticos, no pasa en todos los países, y creo que lo que está haciendo el partido Creo, eh, de la mano de Guillermo Lasso, me parece que es excelente lo que están haciendo, de verdad los felicito muchísimo por eso. Ahora, hablando un poco sobre la candidatura, cómo es hacer campaña en un país que, bueno, evidentemente, aunque Ecuador no, por supuesto que no llegó al extremo que está hoy Venezuela, ni que está Cuba, ni Nicaragua, si bien es cierto que socialistas y socialdemócratas han estado durante mucho tiempo en el poder. ¿Cómo es hacer campaña con las ideas que tú tienes, que son las ideas del respeto al individuo, al libre mercado, en defensa a los que producen, más al individuo y no tanto al Estado? O sea, ¿cómo es hacer campaña en un país donde, bueno, me imagino que los populistas están siempre viendo de cómo reinventarse para agarrar los votos? Por supuesto, bueno, y tú lo has dicho, Ecuador no llegó a sus extremos, pero no porque el socialismo se haya aplicado de diferente manera o porque haya sido un poco más benevolente Rafael Correa, sino por la dolarización, simple y llanamente por eso. La dolarización funciona como una camisa de fuerza para los políticos de turno, porque estoy muy seguro que si nosotros tuviéramos una moneda propia, con la irresponsabilidad del mismo político que vivió Ecuador durante estos 14 años, la situación sería mucho más grave. Una vez aclarado eso, sí, es verdad, el correísmo acá es una fuerza todavía que no hay que subestimar tampoco.
Si bien Correa por procesos ya no puede ser candidato, tampoco es un partido que se ha dividido también. El partido se dividió, el movimiento de Alianza Paisa se dividió, se quedó con Lenín Moreno, lo que se conoce como los morenistas y los correístas. Es una situación muy compleja. Creo que todas las personas que defendemos las ideas de la libertad tenemos un reto muy grande, especialmente en lugares como Latinoamérica y Hispanoamérica, porque aquí la gente tiene un concepto hasta cierto grado una aversión a la libertad. Y muchas veces es difícil hacerle entender a la gente que lo que se dice, lo que suena bonito, no es realmente lo que va a funcionar. Y eso es una pena porque realmente en economía, muchas veces la realidad es más, no suena tan bien. Eso es un reto principalmente porque muchas veces llega gente prometiendo, y hay que admitir, los populistas, los socialistas, tienen una gran capacidad de convencimiento por eso mismo, porque le dicen a la gente lo que quiere oír, no lo que se puede hacer, no lo que la realidad, no lo que la realidad dice, sino una fantasía que nunca se ha aplicado y nunca va a poder aplicarse, que nunca va a poder cumplirse. Entonces llega un momento en el que la gente sigue esperando, es como un ciclo en el que la gente sigue esperando eso que esa panacea prometida, que ese paraíso prometido por los populistas, ya sean de derecha o de izquierda, incluso, llegue. Eh, es muy difícil hablar de libertad también, porque los latinoamericanos muchas veces no entendemos que no basta con ser un dictador de los que estamos acostumbrados a oír, o de los que vemos en los libros, de los que vemos en las películas. No basta con ser un dictador estilo años 80, 70, con tanques, con ejército, sino que el autoritarismo ha ido mutando y el populismo igual. Y ahora el autoritarismo no se basa simplemente en sacar militares en la calle, sino que también se basa en no dejarte comerciar, no dejarte cumplir tus planes de vida, decir con quién comercias, con quién no comercias, decir qué compras, qué no compras. Entonces, el concepto de libertad hasta ahora no es tan bien aceptado en Latinoamérica porque entendemos a la libertad como abandono. Creemos que un buen gobierno, creemos que un buen presidente es aquel que tiene la llamada mano dura. Esto es terrible para la democracia. Muchas veces hemos oído esto, claro, porque llega un punto en el que están tan contaminadas las instituciones por estos socialistas que queremos, y es muy difícil también, no caer en este reto de seguirles el mismo juego. Entonces queremos democracia, y la democracia se combate democráticamente, pero llega un punto en el que están tan secuestradas estas instituciones que incluso llegamos a necesitar otro tipo de acciones para sacarlos de esas instituciones. Entonces es un reto realmente, porque uno tiene que mantener un equilibrio entre las ideas de la libertad y la realidad del país. Y eso en política lo que más me ha costado es que, por ejemplo, hay ideas que son tan populares que si uno va y las dice en ciertos sectores, simplemente pierdes votos. Es que uno va a un lugar y les dicen, el Estado no tiene por qué ser el creador de riqueza, sino que es usted, el sector privado, el señor que vende el pan, el señor que vende los periódicos, el señor que vende sus productos todos los días, son ustedes los que crean riqueza, no el Estado. La gente va a decir, no, no es verdad. Yo quiero que el gobierno me vea. Entonces, claro, hay necesidades que tienen que ser cubiertas porque Latinoamérica tiene una necesidad muy grande de, por ejemplo, infraestructura en la que puede intervenir hasta cierto punto el Estado, no como se nos ha enseñado, sino como con más competencia incluso de empresas privadas. Pero está tan arraigado el discurso socialista que se nos ha hecho creer que los creadores de riqueza, los empresarios, son la gente mala, son la gente que quiere ocupar el poder.
Y hay otra cosa, el, el, el argumento más oído, más dicho por la gente es que nosotros queremos desregularizar el sector privado, que el sector privado haga lo que se le dé la gana. Cuando es todo lo contrario, simplemente lo que queremos es un sistema y especialmente lo que más defiende, creo, es el Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Reglas claras para todos, igualdad ante la ley, donde no hace falta donde no hace falta una coerción para que todo se cumpla, para que las reglas claras y básicas se respeten las libertades individuales y el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad de los demás. Entonces, es muy difícil hacer entender, cambiar ese chip. Sin embargo, creo ha sido el único partido en Ecuador que se ha dedicado a difundir estas ideas en los últimos años. Y creo que ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado durante varios años, que es que la gente entienda que el poder está en el pueblo, el poder está en el sector privado, que el poder está en la gente que se levanta día a día a trabajar y no en la clase política que vive de los que produce. Eso es algo muy difícil de explicar, pero lo hemos logrado. Creo ha sido muy exitoso en eso. Sí, totalmente. La verdad es que me siento muy identificada con cada una de las cosas que has descrito de cómo poder difundir las ideas desde el ámbito político. Porque bueno, evidentemente yo también hago política, no he sido nunca candidata y aquí en Venezuela no hay condiciones libres para ser candidato, pero igual, de igual forma, nos ha tocado, desde el partido al que pertenezco, nos ha tocado ir a cada sector y es muy difícil a veces porque, bueno, evidentemente tenemos una ideología clara, una ideología marcada y que a veces no es igual escribir un post en Facebook defendiendo de manera enérgica las libertades individuales y lo perfecto que sería vivir en un país completamente liberal o libertario. No es lo mismo a ir a un barrio y decirle a una persona que no tiene nada de qué comer, decirle que mira, tú eres el dueño de tu vida y eres el único que puedes salir de la pobreza. O sea, es fácil para nosotros porque hemos leído muchísimo sobre estas ideas, pero a veces no es fácil para aquel que solamente tiene en su cabeza que, bueno, necesito el pan, necesito que darle de comer a mis hijos. Entonces creo que Por esa supuesto. combinación, yo creo que valoro muchísimo que jóvenes como tú estén intentando poder explicarle eso de manera muy empática a la ciudadanía para que, bueno, evidentemente salgamos de esos sistemas socialistas, populistas, y podamos entrar a un sistema verdaderamente libre y próspero y que el ciudadano sepa el gran poder que tiene en sí mismo. De verdad que, bueno, creo que eso debemos seguirlo como ejemplo lo que estás haciendo tú en el partido, creo que lo tenemos que seguir como ejemplo en toda la región. Ahora, quisiera que nos hablara un poco de que, bueno, he visto que están en campaña, o bueno, ya va a iniciar la campaña, donde tú eres precandidato además, y he visto que Rafael Correa tenía aspiraciones de ser vicepresidente, pero que bueno, ya hace pocos días dictó un fallo contra eso, o sea, es decir, contra él, un fallo donde dice que, bueno, que evidentemente él estuvo involucrado en el caso de los sobornos. Quisieras que explicara un poquito cómo está ese panorama. O sea, es decir, ya no hay más Rafael Correa en Ecuador o temes que por alguna razón pueda salir de candidato, porque bueno, se espera de todo en la justicia de Latinoamérica. Exactamente. Tal cual como acabas de decir. Con la justicia latinoamericana y con nuestras instituciones tan débiles, lastimosamente, ¿saben? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó con Rafael Correa? Rafael Correa quiso hacer la jugada que hizo Cristina Kirchner en Argentina. Pero esto sí quiero aclarar a todos los que nos escuchan, Rafael Correa no iba a poder ser candidato de todas maneras. El, el hecho de que él se haya candidatizado o haya por lo menos intentado inscribir su candidatura no es más que un show de victimización en la que él es experto. ¿Por qué? Porque
hay una ley que se creó en su mismo gobierno en el 2000, en el 2010-2011, en la que él quería evitar que un opositor suyo, que era una persona también muy poco apreciada en la política acá, conocida como, por muchos casos de corrupción, era un expresidente ecuatoriano que estaba asilado en Panamá. Este expresidente quería inscribirse en las anteriores elecciones del 2013. Ahora, el CNE en esa época dijo, bueno, dictó que para poder inscribir una candidatura solamente se puede hacer personalmente y en presencia de la persona, por lo que no se puede delegar a nadie, no se puede mandar una firma electrónica, es un trámite personalísimo como lo ha ratificado el CNE. Entonces Rafael Correa elige sorprendentemente al señor Arauz, al economista Arauz, que bueno, economista muy poco ortodoxo acá, la verdad, muy anticuado en realidad. Una persona completamente desconocida que nunca había estado en política, no había aparecido en la escena política ecuatoriana, una persona sin carisma, una persona que no tiene posibilidades de ganar. Lo lanza a él como presidente y a él como presidente. Y vino en este show que les comento, quiso inscribirse desde Bélgica, donde él se encuentra, desde una tablet, haciendo una videollamada. Entonces él fue al CNE y dijo, con el poder que yo le di, un poder notarizado que supongo que en Latinoamérica, en las instituciones latinoamericanas también existe. Cuando uno entrega un poder a una persona, cuando uno se va de viaje, puede entregar un poder a una persona para que esa persona pueda firmar en trámites, en trámites de impuestos, en trámites de notarías, etcétera, pero no en este tipo de trámites. Entonces, fue la hermana sosteniendo su tablet y el candidato a presidente, y no, evidentemente no se pudo inscribir. Después de esto, este juicio que se le siguió a Rafael Correa es por el caso Sobornos. No es un juicio solo contra Correa, es un juicio con varios funcionarios, muy altos funcionarios de su gobierno, entre ellos el expresidente que ya está preso, Jorge Glass, y otros funcionarios de su gobierno. Básicamente se trata de que solamente es uno, yo digo es la punta del iceberg de la corrupción de Rafael Correa, pero es lo más importante. ¿Por qué? Porque Rafael Correa pagaba a las empresas, perdón, él pedía dinero a las empresas para adjudicarles contratos. Es decir, yo quiero que construyan un puente. Si tú quieres que tu empresa sea la que construya este puente, me tienes que dar a mí 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, o etcétera. Si es que tú quieres que yo te pague lo que te prometí, me tienes que dar de nuevo otros 5 millones de dólares. Eso es lo que hizo Rafael Correa, básicamente. Entonces, se demostró todo este esquema de corrupción, un caso de corrupción muy bien elaborado, que realmente fue un reto para la Fiscalía demostrar, porque era, como ustedes saben, o sea, yo creo que el nivel de mafia que tienen los socialistas del siglo XXI es realmente película. Entonces, elaboraron un esquema también hecho en el que ellos habían creado este sistema de sobornos de empresas, que efectivamente en Ecuador se hicieron varias obras, que no solamente que después no sirvieron o fueron elefantes blancos o fueron contraproducentes, sino que estaban con un sobreprecio realmente astronómico. Un dinero que realmente hubiera servido muchísimo en esta época, en esta dura crisis de la pandemia del COVID-19 que acabamos de atravesar. Hasta el momento se estima por cifras del registro civil, más de 30.000 ecuatorianos han muerto. Hay muertes en exceso de más de 30.000 muertes en exceso. ¿Por qué? Porque este famoso sistema de salud que Correa alardeaba, que Correa tanto vanagloriaba, no sirvió para nada. No sirvió para nada, no solamente porque eran hospitales que no estaban tan bien equipados, sino porque estaban quebrados, porque en este momento el país está quebrado. La administración de Rafael Correa dejó quebrado a este país. Entonces, en este momento, Rafael Correa y Jorge Glass, por ley, porque ya debido al tipo de delito que han sido
de los cuales han sido declarados culpables, no pueden ser candidatos. Quedan inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o ellos evidentemente para candidatizarse. Por el momento Rafael Correa está fuera. ¿Cuál es el juego y cuál es lo que realmente preocupa en este momento? Que Rafael Correa es un titiritero. Rafael Correa tiene fuerza. Y como yo les había dicho, no hay que subestimar el poder de Rafael Correa y tampoco hay que subestimar el poder del correísmo. Evidentemente, ellos son una fuerza que lo que van a lograr hacer es lo que quieren hacer, porque era obvio que no iban a poder ganar la presidencia, es luchar a través de la Asamblea Nacional. Lo que ellos van a hacer es poner a sus asambleístas y quieren sacar un buen número de asambleístas para este periodo legislativo y desde ahí negociar, desde ahí poder presionar, desde ahí mover piezas para que el siguiente gobierno del 2025 sea un gobierno socialista o por lo menos, porque yo creo que en este momento ya ni siquiera es algo ideológico, sino que simplemente es algo criminal, en el que solamente quieren mover las piezas para que no caigan más correístas. A ver, y todo lo que describe, bueno, sin duda, yo creo que es como el mismo patrón en todos los socialistas en América. O sea, creo que todos trabajan de la misma manera. El tema de agrandar el Estado, actos de corrupción, soborno, etc. O sea, es decir, los socialistas son malísimos para trabajar, pero para sabotear y hacer actos de corrupción son perfectos. Por eso yo creo que bueno, evidentemente ningún país, una vez que haya salido de socialistas, no se puede confiar y creer que, bueno, ya no van a volver, ¿no? Sino que deben estar en esa eterna vigilancia para que no regresen, como en el caso de Argentina, ¿no? Ahora, el partido, creo, tiene un candidato para las próximas elecciones presidenciales. Sí, bueno, nuestro candidato es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es el líder del partido Creando Oportunidades, creo, y él es quien ha liderado todo este proceso, quien ha venido trabajando arduamente durante los últimos años. Es el único candidato actualmente que representa realmente las ideas de la libertad y el progreso económico. No existe, y no lo digo porque yo sea creo, es que realmente no existe nadie más que tenga claro el panorama, que tenga claro las necesidades de este como Guillermo Lasso. No existe otro candidato por el momento. ¿Por qué? Porque lo que necesita Ecuador en estos momentos es simple y llanamente creación de riqueza. Como tú lo habías dicho, es difícil ir a hablar de ideas a la gente que no tiene ni que comer. Exactamente. Cuando uno no tiene que comer, no puede pensar en ideas, no puede pensar en libertades, no puede pensar en nada. Cuando una vez que tengamos una riqueza, una vez que Ecuador aproveche las oportunidades que tiene, aproveche su ubicación geográfica, Ecuador aproveche la dolarización y se convierta en un destino, no solamente turístico, sino un destino de capitales, un destino de inversión extranjera, ahí podremos hablar de cualquier otra cosa. A ver, Martín, y ya para ir finalizando, me gustaría hacer esta pregunta porque, bueno, tú eres de un partido político y no quisiera tanto saber, porque no sé si el partido tenga una posición respecto a lo que voy a preguntar, pero sí quisiera saber tu posición personal en cuanto a eso. Venezuela atraviesa una de las crisis más grandes de la historia de América y además de eso está secuestrada por una banda criminal y delincuencial, de la cual, al menos desde mi posición, nosotros necesitamos ayuda internacional para poder salir de la crisis desde luego de las mafias que están usurpando el poder. ¿Qué piensas tú sobre eso? Ya que, bueno, hay muchas personas que dicen que Venezuela tiene que resolver su problema solo, cuando la realidad es que, bueno, el problema de Venezuela está afectando innegablemente a toda la región, y sobre todo la estabilidad, la paz y la democracia. ¿Cuál es tu posición? Bueno, mi posición no es para nada distante de la posición de Pedro. Venezuela es un país secuestrado por una organización criminal, una narcodictadura, y estoy seguro, y de lo que he entendido del partido en el que estoy, del movimiento Creo, Venezuela necesita apoyo internacional. Y el partido, el gobierno del cambio de Guillermo Lasso,
va a apoyar incondicionalmente a Venezuela en su lucha. Y yo creo que esto es como un juego de ajedrez en el que se trata de mover piezas. No hay cómo, no hay cómo analizar la situación de Venezuela diciendo Venezuela, allá Venezuela y resuelvan sus problemas. Eso es irresponsable. Eso es irresponsable no solamente porque tenemos el deber como Estados americanos comprometidos con la democracia, porque tal como hemos firmado en la OEA, tal como la misma doctrina Roldós que nació orgullosamente en Ecuador, que llama a la acción frente a este tipo de dictadura. Estoy seguro que Guillermo Lazo y el gobierno, y el gobierno que se viene en el 2021 van a ser uno de los principales promotores de la democracia, del retorno a la democracia. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Venezuela es una lección para toda Latinoamérica. Porque no se trata, no se trata simplemente de luchar una vez. Una vez vi una frase que me llamó mucho la atención, que decía, al socialismo se llega con elecciones, pero se sale con tanques. No, realmente es una pena que Venezuela tenga que pasar esto. Y la realidad de Venezuela no es ajena a nosotros. Todos los días vemos ciudadanos venezolanos acá en las calles de Ecuador. Bueno, por el momento ahora están regresando a su país porque la situación acá está tan dura que ellos prefieren regresar a su país. Pero hemos visto el drama de lo que es el socialismo. Nosotros lo vivimos en carne propia al igual que ustedes. Y toda Latinoamérica está consciente de eso. Todo el mundo está consciente. Y mi posición personal es la misma que la del movimiento, creo. Venezuela necesita apoyo internacional y Ecuador va a ser uno de los principales de los países amigos del pueblo venezolano que van a promover eso. Bueno, la verdad es que agradecido totalmente con esa posición en la que el partido creo y que tú también compartes. Eh, la verdad es que creo que la libertad, yo soy de las que cree que la libertad de uno es la libertad de todos y que cuando un país tiene desde luego su democracia, su república y su libertad en peligro, es deber de todos los ciudadanos poder ayudar a que no se pierda eso. Y que bueno, la verdad me ha encantado muchísimo esta conversación con Martín, porque bueno, tenía muchísimo tiempo además que no conversaba contigo y creo que nos ha dado un gran panorama de lo que se está viviendo en tu país y de lo que se puede avecinar. Y que bueno, aquí tienes las puertas abiertas en este espacio. Espero que te vaya muy bien en tu candidatura y que por supuesto las ideas de libertad lleguen al poder en Ecuador y conviertan a ese hermosísimo país en un país muchísimo más próspero y muchísimo más libre. Muchísimas gracias, María. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todos los que nos escuchan en toda Latinoamérica, porque estoy seguro que te escuchan en toda Latinoamérica y especialmente en Venezuela. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza nunca. Esto es una lucha de todos. Esto es una lucha de todos los latinoamericanos. Venezuela no está sola. Entre menos presidentes socialistas tengamos en la región, más rápido saldrá Venezuela de esto. Así que tenganlo por seguro que Ecuador estará allí en la lucha. Muchas Así gracias, es. María. Muchísimas gracias a ti, Juan Martín. Nos vemos. Bye. Nos vemos, hasta luego, chao.